Entonces, la clase anterior vimos cómo hacer referencias cuyo voltaje de salida depende poco de la alimentación. Y es súper interesante porque uno hace un gráfico de VO versus VI o VDD, más bien. Y digamos que estos son igualitos, ¿ah? Esta es la curva de igualito. Y cuando VDD es menor que un cierto valor, el VO es cualquier cosa. Pero llega un momento en el que para ese VDD en particular, VO se vuelve relativamente plano. Y da lo mismo cuanto uno suba VDD, VO cambia muy poco. Y súper bien. Pero ahora agreguémosle otro eje, que es temperatura. Y si uno cambia la temperatura, esto cambia completamente. Terrible. Entonces lo que vamos a ver hoy día es cómo hacer que un circuito produzca una referencia de separación de banda al final, por lo que se llama band gap reference, que no depende de la temperatura. Aquí hay varias referencias. Las primeras son de Whitelack, como las más importantes. Él fue un pionero y un innovador en esto. Y, y este es un circuito súper usado. Un circuito que, ti- a ver, uno puede hacerlo de varias formas distintas, pero la base, el concepto es súper usado. Por eso hablo de ampliamente utilizado circuito de referencia de voltaje de separación de banda. Entonces la idea es combinar dos cantidades, una que es pita o proporcional a la temperatura y otra que es zeta. Una de estas hay que multiplicarlas porque no dan exactamente en- la misma, con la misma ganancia. Y al sumarlas nos da zeta. Ese es el concepto. Vamos a ver que ahí no hay idealidades, existe una curvatura y uno termina como tratando de resolver esa curvatura. Entonces, la idea central es esta. KT partido por Q tiene un coeficiente de temperatura positivo. A medida que crece la temperatura, KT partido por Q crece. En cambio, el VBE de un BJT para una corriente constante decrece con la temperatura. Entonces podemos sumarla y si la sumamos llegamos a algo que no depende de la temperatura. Este es el concepto en diagrama de bloque. Supongamos que tenemos una corriente constante, la hacemos pasar por un diodo y a medida que la temperatura crece, para esa corriente constante necesito menor voltaje en el diodo. Esto cae a razón de 2 milivolts por cada grado Celsius. Y luego tenemos otra parte de un circuito, que es un generador de VT, algo que genere VT. Y ese VT es KT partido por Q. Entonces, generamos VT de alguna forma. Ya vimos en la clase pasada que podíamos hacer cosas que parecieran termómetros. Y ese partido por Q lo multiplicamos por M para que finalmente nos den con la misma pendiente pero invertida, lo sumamos y nos da algo que no depende de la temperatura. Así de simple. Y no es que uno vaya a generar este circuito, porque hay formas ingeniosas de hacer esto, no es que uno genere este circuito de una forma, este otro circuito de otra forma, después un amplificador y se suma. Lo que uno hace al final es como combinar todo junto en el mismo circuito. Entonces, si miramos VB es KT partido por Q por el logaritmo natural de la razón entre la corriente I sub C y la corriente I sub S, que es un parámetro que vimos en algún momento en electrónica, que un I0 por E a la BG0 partido por KT partido por Q. Entonces, KT partido por Q aumenta con la temperatura, pero VB se ve reducido a su vez, porque I sub S también depende de la temperatura. Entonces, la práctica VB va a ser como un VG0 menos KT partido por Q por este logaritmo.
Este es un parámetro del dispositivo que igual depende de la temperatura. Entonces eso, si uno, si uno hace la compensación y uno hace el circuito que no depende de la temperatura, igual va a depender de la temperatura en alguna parte y uno tiene que compensar para estos cambios. Pero en principio esto es constante y aquí está la dependencia de la temperatura. Eh, y esto da algo así como, si miramos VBE, que está acá, vemos que tiene esta pendiente de menos 2 milivolts por grado Celsius, que es la parte que está por acá. Y VG0 el voltaje de separación de banda del silicio, extrapolado a 0 Kelvin, que es como 1,2 volts. Eso es lo que muestra acá. Aquí se muestran curvas de energía de separación de banda, E sub G, versus temperatura para germanio, para arseniuro de galio y para silicio, de silicio. Entonces aquí muestra para diferentes materiales, esto viene de un libro, muestra para diferentes materiales, como el germanio, el silicio y el arseniuro de galio, y muestra el E sub G a 300 Kelvin, el E sub G a 0 Kelvin, este valor que está acá es 1,17 volts. Y a 300 Kelvin es 1,125, o sea, sí, aquí es 1,125. Y lo que uno hace es pararse en este punto de 300 Kelvin, linealizar de alguna forma en función de esta pendiente y extrapolar esta curva a 0 Kelvin. Y si lo extrapolamos a 0 Kelvin con esta pendiente, el valor que da es 1,205 electrón volt. Esa es la extrapolación de esta curva. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es generar ese voltaje. Para eso lo que vamos a hacer es sumarle esta curva que es invertida a otra curva que es justo lo contrario, que sube con la temperatura. Y si sumamos esta más esta, nos va a dar eso. Entonces queremos algo que nos genere más o menos 1,2 volts a 300 Kelvin. Eso es conceptualmente lo que queremos hacer. Entonces, ya vimos el VBE. Ahora miremos el coeficiente de temperatura de VBE. Asumiendo que I0 e I sub C no dependen de la temperatura, lo cual es erróneo, pero es para partir con algo. Calculamos el coeficiente de temperatura. Entonces, derivando, es constante, derivamos esto, y finalmente llegamos a este valor, que es VBE menos VG0 partido por T. En este caso, VBE es el voltaje base emisor de un BJT, que puede ser 0,6 volts. Ustedes me van a decir, oye, pero en realidad 0,6 volts es muy bajo. Bueno, eso va a depender de la corriente que le hagamos pasar. Si le hacemos pasar 100 microamperes a un transistor conectado como diodo, va a darnos un cierto voltaje. Y si le hacemos pasar 1 microamper, nos va a dar harto menos voltaje. Entonces, bueno, va a depender de eso. 0,6 volts es un valor típico, porque estas referencias de bandgap generalmente están polarizadas con densidades de corriente muy pequeñas. Entonces, 0,6 volts es un valor típico. Menos
VG0, que ya lo acabamos de ver, 1.205 electrón volt partido por 300 K, y eso nos da menos 2,02 milivolts por Kelvin. O sea, por cada Kelvin que yo aumento, esto baja en 2 milivolts. Y lo vimos en la clase pasada, qué tan terrible es eso. Bueno, subamos 100 grados. Si movemos esto en 100 grados, 2 milivolts pasan a ser 20, pasan a ser 200 milivolts. Eso es inaceptable en cualquier circuito. 200 milivolts es demasiado. Entonces no nos sirve. Ya, pues ahí está. Menos 2 milivolts por Kelvin. Entonces, la idea es, como dije antes, esta es la curva extrapolada del VE, que es CTAT, y sumarle un KT partido por Q, que es PITA. Entonces este viene de KT partido por Q, mientras que el CTAT viene de VA I igual constante, la corriente constante. Entonces combinando esto, obtenemos un voltaje que idealmente no depende de la temperatura, es el VG0. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es generar este voltaje, que no depende de la temperatura. Esta es una implementación en CMOS, así como la ven aquí. Entonces ahí, chuta, ¿qué hace este circuito? Porque uno empieza al tiro, no son tantos transistores, pero ¿qué es esto? Y esta es una implementación relativamente ingeniosa. Aquí tenemos dos corrientes. Estas dos corrientes deben ser iguales porque estos dos transistores son iguales y tienen el mismo voltaje. Ah, pero ¿qué pasa si hay disparidad? Bueno, si hay disparidad no va a ser igual. Entonces después vemos este OTA, y este OTA lo que va a tratar de hacer es que ya las dos corrientes van a ser iguales. Este OTA va a tratar de igualar voltaje. Y al igualar voltaje, entonces, este transistor que está conectado como diodo, esto al final es un diodo, esto es otro diodo, este es un diodo de tamaño 1, este es un diodo de tamaño n. O sea, este es n veces más grande, por ejemplo, 8 veces más grande. Y lo que va a tratar de hacer este OTA es que este voltaje acá sea igual a este voltaje de acá. Cuando estos dos voltajes son iguales, entonces aparece en este R la diferencia de los voltajes de los dos diodos, que es el delta VB. En R aparece un delta VB. Delta VB partido por R1, eso va a ser la corriente. Y podemos calcularlo en función de cuánto es delta VB. Nosotros habíamos visto la clase anterior que delta VB genera de alguna forma un KT partido por Q. O sea, si volvemos a este gráfico, el VT, que es como KT partido por Q, esto se genera a partir de delta VB. Lo cual es súper interesante porque estamos diciendo que vamos a generar VB, que es CTAT, y vamos a generar delta VB, que es PITAT. Y al sumarlo, da algo que es ZTAT o CTC. Ya, y vamos por aquí. Entonces el Vout aquí, ¿qué es el Vout? Este nodo de aquí es Vout. Vout, ¿qué va a hacer finalmente? Bueno, esto es un OTA. Esto es un OTA y esto aquí tiene realimentación. El OTA va a tratar de que estos dos voltajes sean iguales. Y el Vout va a ser este voltaje o
A ver, que podemos verlo por varios caminos. Podemos verlo por este camino, que es que es el VBE2 más la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en R2. O podemos verlo por este otro camino, que es sumar estos dos. El sumar estos dos nos da VBE1. Eso es lo que estamos viendo acá. Esto es un VBE1. Y después hay que ver cuánto es la caída de tensión en R2. Y la caída de tensión en R2 depende de la corriente. Ah, pero la corriente está acá. Entonces esta es la corriente, la multiplicamos por R2 y ahí tenemos la caída de tensión de R1. Y ahí tenemos el Vout. Y el Vout va a ser VE1 más R2 partido por R1 por KT partido por Q por logaritmo natural de E. Y esto nosotros queremos que sea de alguna forma independiente de la temperatura. ¿Cómo elegimos N? Ya hablamos de esto la vez pasada. Hacemos típicamente que N sea un entero al cuadrado menos 1, por ejemplo, N igual 8. Entonces tenemos varios dispositivos conectados entre sí en Q2 y en Q1 tenemos un dispositivo único. Este es un ejemplo de diseño. Entonces, digamos que hicimos mediciones experimentales, encontramos que el VBE, que lo ponemos con, con signo de valor absoluto aquí, porque estos son PEMOS, y los PEMOS tienen VBE negativo. Sabemos que el VBE de un dispositivo unitario es 700 milivolts a temperatura ambiente y una corriente de 50 microamperes. O sea, esa medición hay que hacer. Si usamos n igual 8, podemos hacer este cálculo para R1. O sea, aquí tenemos n igual 8 y tenemos la corriente. Entonces de aquí podemos calcular el R1 y nos da 1 kilo, 1,08 kilo. Y después el R2, que sale a partir de esta, tenemos Vout, que queremos que sea 1,205 volts. Tenemos el VE1, que lo acabamos de ver aquí. Y tenemos esto que está acá, que ya lo habíamos calculado, y de ahí despejamos R2. Y nos da 9,34 kilos. Si corremos esto, claro, va a dar algo relativamente no dependiente de la temperatura y listo, como que eso lo resuelve. Como dije antes, este es un circuito ingenioso, porque aquí estamos mirando de alguna forma, estamos generando esto y estamos generando esto otro por separado y lo estamos sumando. Entonces uno mira esto y dice, ¿dónde lo estoy generando? Bueno, el VB lo estoy generando aquí, en alguno de estos. Y el delta VBE lo estoy generando en R. Y lo que estoy haciendo es, ingeniosamente, sumar VBE con delta VBE escalado de alguna forma. Entonces, por eso digo que es un circuito ingenioso, porque no es que esté generando en bloques separados y después juntando todo, sino que estoy dentro del mismo bloque haciendo toda la operación. Hay algunas no idealidades que vale la pena mencionar. Que I0 sí depende de la temperatura. Nosotros dijimos acá que idealmente I0 no depende de la temperatura. Pero en la práctica I0 sí depende de la temperatura. Eso es un problema. También hay voltajes de desnivel. ¿Cómo me afectan? Y cómo me afectan los coeficientes de temperatura. Hay disparidad de resistores, valor de beta finito, etc. Hay varias cosas acá. En la práctica es interesante. Yo he trabajado en circuitos de bandgap. De hecho, mi primer trabajo dentro de la empresa donde estoy consistió en desarrollar un circuito que incluía una referencia de bandgap. Yo no lo diseñé, lo diseñó otro ingeniero, pero fue interesante someterme a
a entender un poquito el diseño. Por ejemplo, había algunas cosas que dependían de la temperatura y era súper como chuta. A ver, el coeficiente de temperatura del resistor es importante al final. Entonces lo que yo obtenía era una corriente que variaba, un voltaje, perdón, que variaba un montón en el circuito, porque la corriente variaba. Pero si esa corriente que dependía de o sea, digamos que la corriente era, no sé, voy a inventar un número, porque no puedo decir el número real. Digamos que eran 100 microamperes. Entonces uno simulaba y daba 100 microamperes, pero variaba la temperatura y daba cualquier cosa al final, porque dependía de esto R, y esto R a su vez tienen coeficiente de temperatura. Entonces la corriente resultante dependía de la temperatura. Pero si esa corriente resultante, que dependía de la temperatura, yo la hacía pasar por un resistor, el voltaje resultante ya no dependía de la temperatura porque cancelaba automáticamente el coeficiente de temperatura del resistor. Entonces, como que uno tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas. Puede que el I finalmente no dependa, que el I sí sea dependiente de la temperatura, pero el pasarlo por un R, eso no lo sé. Aquí vamos a ver algunas no idealidades. Vamos a ver de nuevo el BE, que dijimos hace poquitas láminas que era BG0 menos KT partido por Q, logaritmo de I0 partido por I0. Pero si miramos esto con más detención, este BG0 al final es una proyección de una línea, pero esto que está acá sucede que sí depende de la temperatura, con un coeficiente T a la R, una cosa súper rara. Entonces, la dependencia de temperatura en el logaritmo de la curva característica versus temperatura. O sea, esto de aquí me dice que el coeficiente de temperatura depende de la temperatura, no es que haya un coeficiente de temperatura constante. Esta es la curvatura la que marca. Entonces, y este parámetro R depende de la tecnología. Entonces, cualquier cosa. Esa curvatura, que está súper exagerada aquí, lo que dice eso, es que el coeficiente de temperatura no es constante y que va a cambiar. Esto viene del libro de Tomlin. Em, claro, este es el VG0 que es 1.2 volts, 1.205. Aquí lo miramos a 300 Kelvin y vemos que hay una curvatura. Esa curvatura no es que me vaya a cambiar sustancialmente los circuitos, el resultado, pero en un circuito de precisión pasa a ser relevante. ¿Qué pasa con la corriente colector? Dijimos que la corriente colector no dependía de la temperatura, pero es pita y también se ve afectada por los coeficientes de temperatura de los resistores. Nosotros asumimos que estos resistores no dependen de la temperatura. Y uno dirá, ya, bueno, mira, en realidad no importa porque lo estoy cancelando aquí. Entonces, si los dos crecen con la temperatura o los dos decrecen, de alguna forma los estoy cancelando. Sí, los cancelé, pero este depende de un R solo, no depende de una razón de R. Entonces ahí tal vez tenemos un problema. Entonces, para capturar todo este comportamiento en torno a IC, introducimos otro factor de ajuste adicional, que es este T a la N que está abajo. O sea, tenemos T a la R arriba y T a la N abajo. El factor N vale 1 cuando la corriente es un pitat ideal. Entonces, finalmente, eh, tomando esta como la ecuación, calculamos el coeficiente de temperatura de B sub BE y nos da algo que es más complicado, que tiene este VG0, tiene este VBE para una corriente particular, tiene esta resta de exponentes y tiene el KT partido por Q arriba y una T abajo. O sea, da algo súper feo.
Y entonces, bueno, nos preguntamos qué condición tiene que cumplirse para lograr un coeficiente de temperatura cero. Entonces, de nuevo, volvemos acá. Este de aquí es kT partido por Q, que estamos multiplicando por M, o sea, esto que está acá es M por kT partido por Q, y esto de acá es VB. Lo que queremos es saber por cuánto hay que multiplicar ese M, ese kT partido por Q, o sea, ese factor E. Entonces, volvemos aquí. M por kT partido por Q más dVBE a dt, eso tiene que dar cero. Entonces, calculamos este M y este M nos da un cierto valor. Podemos llegar a eso. Más interesante aún, dice aquí Vout es VG0 más R menos N por kT partido por Q, y eso es mayor que el VG0. O sea, esto significa que deberíamos diseñar nuestro circuito para que Vout sea un poquito mayor que VG0. O sea, si volvemos acá, nosotros dijimos, tratemos de diseñar nuestro circuito para llegar acá, justo acá. En realidad deberíamos subir un poco y diseñar para llegar un poquito más arriba. Porque con esta curvatura, finalmente, esto nos va a dar más plano aquí arriba. Eso es lo que estamos diciendo. Este es el voltaje de salida modificado. Esto también está en el libro de Tom Lee. Es interesante, el libro de Tom Lee no tiene que ver con referencias de banda, tiene que ver con circuitos de radiofrecuencia, pero él hizo un análisis de esto que parece interesante. Y aquí muestran para diferentes valores de R-N, donde R-N es esto que está acá, a diferentes temperaturas, o sea, dónde quiero operar yo y cuál es el error máximo. Entonces, llega a la conclusión de que voy a tener un máximo error dependiendo de cuánto vale R-N. Estamos hablando de errores de poquitos milivolts, pero entre estos valores, entre este y este, por ejemplo. Entonces esto muestra como la curva de temperatura. Estos son tres puntos, un punto a menos 55, otro punto a 50 y otro punto a 150. Y muestra que el error no es tanto, que aún cuando R menos n es grande, el error máximo está limitado a unos 8 milivolts. Pero sí, esto requiere ajuste, requiere calibración, requiere hacer muchas simulaciones, requiere a veces tomar un circuito, fabricarlo, medirlo y usar fusibles internos para matar algunos R. Poner varios R en serie y matar algunos, por ejemplo, convertirlo en cortocircuito, o al revés, poner varios en paralelo y dejar algunos en circuito abierto. Esto requiere calibración incluso después de fabricado. Y así es como queda la compensación de temperatura. Sin compensar, me da esto, esta curva A, que sería lo que vendría por culpa de esta curvatura. Y lo que nosotros tratamos de hacer al compensar es llegar a una curva que se parece a B, que no es plana. Cuando yo dije, oh, esto nos va a dar algo plano, no es plano. Igual es curvo, pero se minimiza el impacto de este factor R menor. Y sí, está lleno de no idealidades. ¿Qué pasa ahora con el voltaje de desnivel? Bueno, nosotros asumimos que este circuito, así como está, funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa si este OTA tiene desnivel? ¿Dónde aparece ese desnivel? Entonces ese desnivel aparece aquí. Nosotros lo podemos modelar aquí. Si lo modelamos aquí, podemos ponerlo en este término. Y ese desnivel finalmente va a aparecer en la salida, en este voltaje de salida,
como un término adicional que depende de R2 partido por R1 menos 1. Nosotros habíamos calculado R2 y R1 para un caso particular. Esto es para un caso particular. R2 partido por R1, esto me da una ganancia cercana a 9. Menos 1 me da una ganancia cercana a 8. O sea, Vout va a tener el offset de alguna forma. Y si este offset varía, mi Vout va a variar también. Eso no me gusta. Entonces, V offset aparece amplificado. Dado que R2 partido por R1 menos 1 es como 8, si tuviera un offset de 5 milivolts, que es un offset típico, si uno diseña bien, voy a tener errores en Vout de 40 milivolts, o 3,3%. Eso es malo. Si nosotros calibramos el circuito después de fabricar, que es lo que les mencionaba recién, esto de hacerle trimming, de medir algo y calibrarlo en el wafer, o calibrarlo después del wafer, es- haciendo quema de fusible. Hay fusibles que uno puede ir quemando y dejar conectadas cosas. Para producir esta salida, ese punto ya no va a ser el de coeficiente de temperatura cero. Entonces es complicado hacer esto y hacerlo bien, hacerlo con precisión, es complicado. Y uno dice, chuta, ¿cómo voy a aprender? Y la verdad es que en la práctica no hay que temer tanto. Hay que, hay que decir, bueno, tal vez yo no puedo hacer un bandgap perfecto a mi primer intento, porque tengo que saber bien qué es lo que hace el fabricante del chip, trabajar muy en conjunto con el fabricante, entender muy bien cómo son los dispositivos, porque un bandgap en esta tecnología va a ser distinto a un bandgap en otra tecnología. Imposible que queden perfecto en ambos. Y saber si tengo que hacerle trimming o no. Entonces al final uno se preocupa y tal vez yo no voy a poder hacerlo bien. Pero ya hay historial en la compañía de que han hecho backups y que han funcionado bien y lo han hecho de esta forma. Entonces uno puede partir de esa base y hacer cambios incrementales, hacer mejoras incrementales. Eh, ya. Pensemos, veo offset cambia además con la temperatura, o sea, más encima de este offset que nos imaginamos va a cambiar con la temperatura. O sea, aquí tenemos otra dependencia de temperatura. Eso ya me echa a perder más las cosas. ¿Qué soluciones hay? Bueno, mitigamos de alguna forma el impacto de este offset, apilando dos delta BB o dos BBs. Porque claro, si yo juego con un puro BB, el offset pasa a ser relevante. Pero si juego con dos BB, el offset pasa a ser más pequeño en comparación con, porcentualmente hablando, respecto a mi voltaje. O alternativamente cancelar el desnivel usando algún, alguna técnica de cancelación de desnivel. Por ejemplo, podemos usar técnicas como chopping o usar dispositivos grandes. Estas son técnicas de cancelación de desnivel que no vimos en el curso. En algunas versiones de este curso la he visto, en esta versión no, no lo incluí en las láminas. Tal vez sería algo interesante a mirar en algún momento. Hacer circuitos de chopper o de auto cero. Y lo que hacen esos circuitos es bien interesante porque toman el desnivel, que es un DC, y lo modulan de alguna forma para llevarlo a alta frecuencia. Luego lo pasan por un filtro, así lo eliminan, y luego lo demodulan para llevarlo a baja frecuencia
sin, sin el desnivel. Es maravilloso. La técnica es súper interesante. O usar un par diferencial VJT que tenga desnivel bajo, o sea, meterle aquí un VJT. Y los VJT tienen menor desnivel que los MOSFET. Esa es una posibilidad. Este cancela desnivel usando capacitores conmutados. Como, bueno, aquí estamos modelando el offset en dos partes. Lo que estamos haciendo es precargar esto con capacitores y buscar el punto en el que estos capacitores, para una salida determinada, me dan cero desnivel. Entonces precargamos el desnivel. Esto es lo que se llama un autocero. O sea, esta es la técnica del autocero. Tiene varios nombres. Puede ser cancelación de offset a la entrada o cancelación de offset a la salida. En este caso, estamos haciéndolo a la entrada usando estos capacitores. Y claro, aquí está el resto del circuito. Esta es otra idea, que es, y uno mira esto y se espanta. La verdad es que uno va aprendiendo a poquito y va entendiendo a poquito cómo funciona esto. Lo que hacen acá es apilar dos transistores, cosa de tener dos BBs. Y al tener dos BBs apilados, terminamos con este 2 aquí que resuelve un poco estos problemas. Este es un circuito bastante complicado como para tratar de entenderlo de una vez. Eh, Podemos identificar algunas cosas, como conversión de diferencial a single-ended usando estos espejos de corriente. Podemos identificar aquí un circuito activo, un circuito, perdón, totalmente diferencial, con un control de modo común. Podemos ver aquí una red de power-up necesaria para que este circuito parta. Como que hay un montón de cosas que uno puede identificar, pero no es algo que uno simplemente pueda decir, ya entendí este circuito. Estos son cosas complicadas y leer uno de estos papers no es algo que uno pueda hacer simplemente en una vez que uno se siente y lo lee. Esto requiere madurar conceptos, requiere entender qué es lo que hizo el autor del paper, qué es lo que pretendió hacer con diferentes cosas. Aquí hay otra idea. ¿Qué pasa si es que queremos llegar a 1,2 volts, pero mi circuito que estoy operando se alimenta con 0,9 volts? ¿Qué hago ahí? Bueno, hay alternativas que lidian con este problema sumando corriente en vez de sumar voltaje. Entonces, la idea es sumar corrientes proporcionales a VBE y a KT partido por Q en lugar de sumar voltaje. Entonces, en vez de llegar a esto que trata de llegar a 1,2 volts, uno podría hacer la suma en corriente. Y en ese caso, no tengo que llegar a 1,2 volts. Los detalles son un poco más complicados de lo que estoy diciendo ahora, pero es posible hacerlo y llegar a referencias de voltaje que son fracción de VBE y fracción de KT partido por Q. Aquí hay otra, que una variante con compensación de curvatura. Eh, es, es un circuito complicado porque hay que entender los detalles y requiere un amplificador con offset bajo. Entonces, este es el amplificador que está metido aquí. Y este amplificador utiliza transistores bipolares para lograr un offset bajo. Eh, y así, este es el desempeño de este circuito que logra con corrección de curvatura algo que puede variar entre 0 y 80 grados con una súper buena precisión. Sin compensación de curvatura es peor, claro. Uno mira esto, tal vez no es tan terrible.
sea, algo que varía entre 535,6 milivolts y 536,3, no es, o 536,4, no es tan malo, pero, pero aquí, insisto, estamos tratando de hacer circuitos de precisión. Vemos que esto funciona en BiCMOS. El bi es por bipolar. Utiliza BJT. Y este es CMOS, claro, todo lo que conocemos. Y esta es la parte bipolar. Bueno, eso concluye esta clase. eh, y esta clase puede ser un poco abrumadora, porque vimos un montón de circuitos y tal vez hay muchos más que ni siquiera miramos. Y como que por dónde parto, o sea, hay una sensación de desolación aquí, por dónde parto al momento de diseñar algo. Y la clave está aquí, esta lámina es clave, esta lámina de entender que hay algo que uno diseña que tiene un coeficiente de temperatura contrario a la temperatura absoluta, está acá. Otra que tiene un coeficiente de temperatura que es pita proporcional a la temperatura absoluta, que uno lo genera a partir de este kT partido por Q. Este kT partido por Q sale de un delta PBE, como lo vimos la clase pasada. Lo vimos la clase pasada, sí. A ver, ¿dónde lo vi? El delta BB es lo que finalmente me produce algo que es como kT partido por Q. Claro, la referencia de delta BB es pita. Eso es lo que vimos la clase pasada. Entonces vamos aquí. Delta BB es pita. BB en sí es CTAT y lo sumamos de alguna forma. Y los circuitos de suma típicamente son de esta forma, tienen un op-amp metido aquí, o no necesariamente, no necesariamente tienen op-amp. Recuerden que hay formas de hacer esto también sin op-amps. El circuito de bandgap en el que yo trabajé, que era un circuito de bandgap muy rudimentario, em, utilizaba otra técnica distinta al op-amp para lograr eh, igualar voltaje e igualar corriente. La idea de este op-amp aquí es que estas dos corrientes sean iguales y que estos dos voltajes sean iguales. Pero esa no es la única forma de hacer esto. Uno también podría hacerlo de esta forma. De esta forma en que con este circuito ustedes logran que estos dos voltajes sean iguales y las dos corrientes sean iguales. Entonces, quédense con la idea de que este es el típico que se usa, pero uno podría hacer algo distinto. Entonces, entender más que nada los conceptos. Y de ahí el diseño es difícil, no lo niego. Por eso no hay tanto ingeniero de diseño analógico. Por eso es que este tipo de cosas son relevantes en la industria. Y tener esta clase de habilidades es útil. Muy bien, eso concluye esta clase. Voy a dejar de grabar.